que yo. Y dice el verso 16: porque de su plenitud tomamos todos. Y fíjese, ¿qué es lo que tomamos? Dice, gracia sobre gracia. Y dice el verso 17: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El título de hoy es Gracia Inagotable. Ese es el título del mensaje del día de hoy, Gracia Inagotable. Pero antes de entrar en materia, en tema, quiero decirle que el domingo pasado iniciamos una nueva serie, a ver, que nos gusta hacer series de mensajes, y la serie se llama La cultura de la casa. Cuando hablamos de la cultura de la casa, no solo hablamos de lo que sucede aquí en la iglesia, en la casa de Dios, sino lo que sucede en mi casa y al exterior de mi casa. Y cuando hablamos de cultura, es importante saber a qué nos referimos. Cuando vamos al diccionario, encontramos que es un conjunto de conocimientos, de ideas, tradiciones, costumbres, y fíjese bien, dice el diccionario, que caracterizan a un pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios y hay cosas que nos caracterizan o nos deben de caracterizar. La RAE, la Real Academia Española, dice que es un conjunto de manifestaciones que se expresan en la vida tradicional de un pueblo. Es decir, mis comportamientos, mis actitudes expresan mis valores, mis principios, o sea, expresan mi cultura. Ahora, puede haber culturas buenas y culturas malas. Yo lo he dicho, una cultura mala, por ejemplo, en una iglesia, es una cultura de chisme, es una cultura de crítica, es una cultura de calumnia, es una cultura de rechazo. Pero puede haber una buena cultura de bienvenida, de recibimiento, una cultura de amor. En la casa puede haber una cultura de respeto, de trabajo. Pero también puede haber malas culturas en casa. Entonces, cuando hablamos de la cultura de la iglesia, queremos ser una iglesia lo más parecida que se pueda a la Biblia. Y tomamos como referencia la vida de Jesús. Y como iglesia, Iglesia 316 tiene por lo menos 7 valores fundamentales en los que creemos. El primero es el amor, la adoración, la multiplicación, la generosidad, la gracia, que es de lo que hoy vamos a hablar, la excelencia y el servicio. Entonces, tenemos así como que una declaración: queremos ser una iglesia que practica el amor, llena de adoración, que se multiplica, generosa, llena de gracia, que hace las cosas con excelencia y actúa servicialmente. Y hoy vamos a hablar del valor fundamental de la gracia. Y en ese sentido yo quiero decirle que vivimos en una, hay una palabra, vivimos en una sociedad donde hay mucha meritocracia. No quiero sonar elevado ni muy nice, pero ¿qué es la meritocracia? O sea, es el estándar, es el sistema social en el que las personas reciben recompensas o ascensos basado en sus logros. Es decir, yo le echo ganas en el trabajo, me merezco un ascenso. Yo hago las cosas bien, me merezco una recompensa. Y esa es la meritocracia, un estándar, un sistema que se basa en lo que merecemos. Pero a veces aún ese sistema es injusto, porque hay gente que se esfuerza más que otros y no le terminan dando lo que se merece, porque existen también las palancas y el favoritismo. Se lo doy a mi amigo, al que me cae bien, al que está de acuerdo conmigo, y el que me cae mal no lo favorezco. Pero es interesante ver que cuando hablamos del reino de Dios, que cuando hablamos de la iglesia de Cristo, que cuando hablamos del pueblo de Dios, como le quieras llamar, todos aquellos que hemos sido salvos y que hemos puesto nuestra fe en Jesús, encontramos en la Biblia que lo que recibimos no es por mérito, lo que recibimos no es por esfuerzos, lo que recibimos lo recibimos por algo que le llamamos gracia. ¿Puede decir conmigo gracia? Entonces, cuando yo veo la Biblia, todo lo que tenemos proviene de Dios. Y nosotros somos receptores o recibidores de su gracia,
Pero así como somos receptores y recibidores de su gracia, tenemos que ser transmisores de su gracia. Es decir, tenemos que extender y dar esa misma gracia. Y hoy vamos a ver lo que significa gracia, porque alguien pudiese estar diciendo: ok, ya entendí que todo es por gracia, gracia, gracia. Pero ¿qué es gracia? No entiendo qué es gracia. Hay una definición así teológica, como que universal, de lo que es gracia. Y gracia es nada más y nada menos teológicamente que el favor inmerecido de Dios. El favor inmerecido de Dios. O sea, es cuando Dios, en su misericordia, es cuando Dios, en base a su voluntad y al amor que Él nos tiene, decide no castigarnos. Pero gracia es todavía un bendecirnos. Ahora, Dios muestra misericordia y gracia, pero misericordia y gracia no son lo mismo. Misericordia es no ser castigado, y en ese sentido el ser humano merece castigo. El ser humano merecía la muerte por causa de su pecado. La Biblia dice que todos pecamos y todos estamos privados, destituidos, desechados de la gloria de Dios, y el ser humano merece ser castigado. Pero escucha bien, Dios en su misericordia dijo: no lo voy a castigar, voy a enviar a mi hijo a morir por él. Entonces misericordia es no ser castigado, misericordia es no recibir lo que merecemos. Pero gracia es ser bendecido después de haber sido perdonado. Yo siempre pongo este ejemplo. Supongamos que uno de nuestros hijos se porta mal, muy mal, desobedece, hace las cosas mal, y en vez de castigarlo, le perdonamos el castigo. Pero eso no acaba ahí, sino que yo vengo con mi hijo y le digo: vente, vamos por un helado. Y todavía después de ir por el helado le digo: vente, vamos por un elote. Y todavía después de ir por un elote le digo: oye, vente, vamos a la tienda y escoge lo que quieras, llévatelo. A eso yo le llamo gracia. ¿Por qué? Porque no solo fuimos perdonados de nuestros pecados, no solo fuimos perdonados de la condenación eterna, sino que la Biblia dice que por medio de Jesucristo nos bendijo con toda bendición. Y eso es gracia, el favor inmerecido de Dios. Entonces, cuando vemos la escritura, somos salvos por gracia. Cuando vemos la escritura, somos perdonados por gracia. Cuando vemos la escritura, recibimos la misericordia por gracia, recibimos el perdón por gracia, recibimos gracia y gracia y gracia. Somos reconciliados por su gracia, recibimos vida eterna por su gracia. Y no solo vida eterna, sino que la Biblia dice vida en abundancia. ¿Y por qué recibes vida y abundancia? Todo por gracia. Entonces todo es por gracia. No es porque lo merezco, no es porque me lo gané, no es porque soy muy inteligente, no es porque tengo muchas habilidades. Todo lo que tienes, el trabajo, el negocio, la escuela, la carrera, la familia, el carro, la casa, aún el perro, todo lo que tienes es por gracia. Dile al que está a tu lado: es gracias a Dios. Entonces este pasaje que leí hace un momento, Juan, nos habla de esta gracia. Y en primer lugar yo quiero establecer que esa gracia de Dios la vemos manifestada en Cristo, o es decir, la vemos manifestada mediante Cristo. Dios tenía mucha gracia que darnos, pero esa gracia que Dios tenía para darnos solamente nos la podía dar por medio de Cristo. Entonces, a este primer punto yo le llamo la gracia manifestada en Cristo. Dice Juan 1:14 que ahí está, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria,
gloria como la del unigénito del Padre, y dice lleno de gracia y de verdad. Cuando dice aquel verbo se refiere a Jesús. Y cuando vemos en el original griego, la palabra verbo viene de una palabra griega que es logos, que quiere decir palabra. Entonces, en el principio todo fue creado por la palabra. La Biblia dice, y dijo Dios, y fue hecho. Ahora, cuando vamos a la Biblia también vemos que dice, y todo fue hecho por Él y por medio de Él. ¿Sí? Entonces, ese Jesús, ese verbo, esa palabra, ese Dios se encarnó. Cuando dice ese verbo, esa palabra, ese logos, se encarnó, se hizo hombre. Y dice, y habitó entre nosotros. La palabra habitó cuando la traducimos, dice, hizo tienda de campaña entre nosotros. O sea, hizo una habitación entre nosotros. Y por eso luego la Biblia dice que somos morada, somos habitación de su espíritu. Vino y habitó, hizo casa entre nosotros, acampó entre nosotros. Pero no solo eso, sino que dice, y vimos su gloria. Moisés, cuando está en el monte con el Señor, ya ha experimentado la presencia de Dios, le dice Moisés a Dios, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice a Moisés, no puedo enseñarte mi gloria, porque no hay hombre que vea mi gloria y pueda vivir. Y le dice Dios, solamente te voy a mostrar parte de mi espalda, porque no hay hombre que vea mi gloria y viva. Y Moisés vio las espaldas de Dios. Entonces la gloria de Dios es tan fuerte, tan potente, tan poderosa, tan grande, que no la podemos contemplar humanamente hablando. Y como Dios quiso manifestar su gloria a nosotros, de la única manera que Él podía manifestar su gloria a nosotros era enviando a su Hijo y haciéndose carne. Y por eso Juan dice, cuando le vimos, es decir, cuando vimos al Hijo de Dios, vimos la gloria de Dios. Es interesante ver que por medio de Jesús esa gracia nos es entregada. Y cuando hablamos de la gracia, no es solo un concepto abstracto, sino que se hizo carne la persona de Jesús. Cuando hablamos de la encarnación de Cristo, estamos hablando de la manifestación máxima de la gracia de Dios para la humanidad. O sea, la gracia de Dios se personificó en Jesús y nos entregó Dios toda su gloria, toda su gracia por medio de Jesús. Y uno de los pasajes que mejor describe esto es Filipenses capítulo 2, versos 6 al 7. Dice, el cual siendo en forma de Dios, o sea, se refiere a Jesús, que era Dios, que tenía la forma de Dios. Dice, no se estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, no se aferró a ser Dios, sino que entendió que tenía una misión y entregó su naturaleza de Dios, porque dice, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó de sus atributos de Dios. Nunca dejó de ser Dios, pero dejó su trono de gloria, dejó el cielo para venir y hacerse carne y habitar entre una humanidad perdida. Tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. No se aferró al cielo, dijo, voy a ir a cumplir la misión y voy a dar mi vida por el ser humano. Y de esa manera vemos la gracia de Dios, vemos la gloria de Dios siéndonos entregada. Otro pasaje que me gusta al respecto es Hebreos 4, 15 al 16. Hebreos 4, a partir del verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y fíjate lo que dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué es lo que quiere decir este pasaje? Que hay alguien que te entiende.
que hay alguien que fue tentado igual que tú, que hay alguien que tuvo hambre, que hay alguien que tuvo frío, que hay alguien que sabe lo que siente, lo que experimentas, que hay alguien que sabe por lo que tú pasas, porque él sufrió también la persecución, él también, de él se burlaron, él también fue perseguido, él fue maltratado, él fue castigado. Si alguien te entiende es él, Jesús. La Biblia le llama el sumo sacerdote, el máximo líder espiritual. Y dice, y te entiende porque fue hecho igual que tú, fue semejante a los hombres, se hizo igual que tú. Pero ojo, aunque fue tentado en todo y aunque pasó por todo, nunca pecó, dice. Nunca pecó. Y por eso murió y nos salvó, porque no conoció pecado, dice la Biblia. Entonces, cuando hablamos de gracia, vemos la gracia de Dios manifestada nada más y nada menos que en la vida de Jesús. Y cuando yo veo la vida de Jesús, o yo examino la vida de Jesús, entonces yo entiendo que yo recibo esa gracia, que yo abrazo esa gracia, que yo acepto esa gracia cuando yo creo en Jesús, el Hijo de Dios. Y cuando hablamos de una cultura de gracia, entonces yo debo de entender que yo necesito reflejar la gracia de Cristo en mi vida. Yo debo de servir con amor, yo debo de actuar con humildad en mi familia, yo debo de imitar a Cristo, debo de amar a mi familia, debo de respetar a mi familia, debo de cuidar a mi familia, debo de tener gracia con los de mi familia, en la sociedad, en el trabajo. Yo necesito ser un testimonio vivo del amor y la gracia de Dios, siempre teniendo una actitud humilde y una actitud compasiva, porque nada de lo que tú tienes lo recibiste por méritos propios. La salvación no se compra con obras, la salvación no se compra con oro ni con plata. La salvación se nos dio mediante Jesucristo, el Hijo de Dios. Ninguna religión puede salvarme, nadie puede salvarme. Solo hay uno que me puede salvar, se llama Jesucristo. Y la salvación es por gracia, y las bendiciones que tengo son por gracia. Todo lo que tengo es por gracia. Y gracias a Cristo que nos manifiesta esa máxima expresión de gracia. Avanzo. Otra de las cosas que yo veo en el texto que hemos leído, específicamente en el verso 16, yo encuentro la plenitud de la gracia de Cristo. Y cuando hablo de la plenitud de la gracia de Cristo, hablo de la máxima expresión de gracia. O sea, hablo de toda la gracia, hablo de todo lo que Dios puede darnos y ofrecernos. Y dice el verso 16, porque de su plenitud tomamos todos. Y luego dice, y gracia, ¿sobre qué? Gracia sobre qué? Sobre gracia. O sea, Juan nos dice que la plenitud, que la totalidad de Cristo, todos hemos recibido de la totalidad de Cristo, pero lo que hemos recibido en la totalidad de Cristo es gracia sobre gracia. En primer lugar, esto significa que no hay escasez de gracia. O sea, que la gracia no está limitada, sino que la gracia es abundante. Por eso el título del mensaje es gracia inagotable, gracia abundante. No hay escasez de su gracia. Pero lo segundo que me llama la atención, aparte de la abundancia de su gracia, es que nadie queda excluido de esa gracia, porque dice, todos hemos recibido, todos podemos recibir de esa gracia. Todos podemos experimentar esa gracia. Ahora, en tercer lugar, cuando dice gracia sobre gracia, indica que su gracia se renueva todos los días. ¿Qué dice la Biblia? Nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces no se trata de una sola experiencia de gracia, sino que se trata de gracia sobre gracia. Si yo el día de ayer pequé, el día de hoy tengo la gracia de Dios. Si el día de hoy me siento débil, tengo la gracia de Dios. Y prueba sobre prueba, hay gracia sobre gracia. Tentación sobre tentación, hay gracia sobre gracia. No sé si me estoy explicando. Hay gracia sobre gracia. Y cuando menos pienso que me lo merezco, y cuando menos pienso que soy digno de ello, hay gracia
sobre gracia. Y todo es gracias a su gracia. Dice el cantautor Jesús Adrián Romero, cuando se refiere a él mismo, dice: si tan solo pudieran ver que es por su gracia y es por su amor, dice, que podemos ser llamados instrumentos. No es porque soy pastor, no es porque soy predicador, es por su gracia. Y lo que me cubre y me envuelve a subirme aquí es su gracia. No es la ropa que llevo puesta, es su gracia. No es mi conocimiento, es su gracia. No es lo que tengo, es su gracia. Y cuando ya no tengo nada más, lo único que me queda es su gracia. Ahora, cuando yo veo que Jesús nos trae esta gracia, y es una gracia sobre gracia, vemos que la derramó en abundancia, vemos que su gracia es suficiente, vemos que su gracia es inagotable. Pero escucha bien, hay algo que me llamó la atención mientras yo estudiaba. Esta gracia es para todos y para todas mis necesidades. Lo vuelvo a decir, esta gracia es para todos y para todas mis necesidades. ¿Para quién es esta gracia? ¿Y para cuándo? Todas mis necesidades. Y te lo compruebo por la Biblia. Cuando vamos a la Biblia, 2 Corintios 12:9, Pablo le dice a la iglesia de Corinto en 2 Corintios 12:9: ya me ha dicho, bástate, ¿qué? Mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dicen que Pablo tenía una enfermedad y que en varias ocasiones le pidió a Dios que le quitara aquel aguijón que Pablo le llama, aquel síntoma, aquella enfermedad. Y Dios le respondió: no te voy a sanar, que te baste mi gracia. Porque es decir, aún en medio de tu enfermedad, mi gracia te fortalece en medio de la debilidad. ¿Está conmigo? Entonces yo puedo encontrar la gracia de Dios en el perdón, yo puedo encontrar la gracia de Dios en su misericordia, yo puedo encontrar la gracia de Dios en medio de la enfermedad, yo puedo encontrar la gracia de Dios en medio de la prueba, yo puedo refugiarme en la gracia de Dios en todo momento, pero nunca olvidando que es por su gracia. Y en base a la salvación, Efesios 2:8-9, porque no lo leí al principio, Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe, dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y dice, fíjese, no por obras, para que nadie se gloríe, o sea, para que nadie se crea mucho, para que a nadie se le suba. Somos salvos no por obras, somos salvos por gracia. Lo que tenemos no es por obras, es por gracia. Cuando estás pasando por una prueba y sales adelante, es gracias a su gracia. El apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando sales de la tentación, no es porque eres muy hombre y muy valiente, sino es gracias a su gracia. Todo, yo no sé si podemos ver y me estoy explicando, todo es por gracia. Nada depende de nuestro esfuerzo humano en el reino de Dios, es por gracia. Entonces, cuando hablamos de tener una cultura de gracia, cuando hablamos de tener en la casa una cultura de gracia, debemos de ser una iglesia, escuche bien, que predica gracia. Pero no solamente una iglesia que predique gracia, sino una iglesia que modele esa gracia. ¿Y cómo modelo esa gracia? En amor, en paciencia, restaurando a los caídos, como dice Efesios 4:32. ¿Qué dice Efesios 4:32? Cuando caiga a tu hermano, míralo ahí en el piso, quédatele viendo y dile: jaja, chiquitito, eso te mereces. Y luego ven y ponle el pie en el cuello y hazle así. No, eso no dice la Biblia.
La Biblia dice que lo levantes. Cuando el esposo te perdona, luego usted también, esposa, perdónelo. Y cuando se le olvide la lista del mandado, perdónelo. Pero también cuando a la esposa se le olvide hacerle el lonche, perdónela. Porque para empezar no le trajo lo que le pidió en la lista. ¿Cómo que? Entonces hay que tener gracia los unos de los otros. Hay que tener gracia hacia con los hijos. Hay que tener gracia hacia con mis hermanos en la fe. Hay que tener gracia hacia con los del trabajo. Hay que tener gracia. Dijo un hermano, una poca de gracia, para ti, para mí, arriba y arriba. Y el que no entendió, no entendió. Pero en Cristo hemos visto esa plenitud de gracia. Avanzo, número 3, y empiezo, como dicen algunos, a aterrizar el avión. Es interesante, otra de las cosas que yo encuentro aquí es que la gracia sobrepasa la ley. Y en un momento le voy a explicar qué es la ley. Pero dice el verso 17: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces yo encuentro en la Biblia que la gracia sobrepasa la ley. Cuando hablamos de la ley, hablamos de la ley de Moisés, hablamos de la ley mosaica. Yo no sé si usted sabe o le recuerdo, si es que lo sabe, el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, y cuando estaban en Egipto vivían cautivos bajo las reglas y las normas del imperio egipcio. Pero ahora salen y están por el desierto y necesitan ley, necesitan orden, necesitan dirección. Y Moisés es el líder espiritual, pero Dios le da a Moisés mandamientos para que el pueblo obedezca. Le da una ley, y la ley no solamente eran reglas, la ley tenía aspectos sanitarios, de higiene. La ley tenía aspectos morales, para que cuando alguien cometiera alguna inmoralidad, robo, algún crimen, pues fuesen ayudados y apoyados, y hubiese orden y hubiese corrección. Pero en la ley también había aspectos espirituales. Entonces la ley fue dada por Moisés, y la ley revelaba la conducta, la ley revelaba el pecado del hombre. Pero cuando viene Jesús, Jesús trae la gracia y la verdad, no para vivir bajo la ley y la condenación, sino para vivir bajo esa libertad y esa transformación. Gracias. Entonces, la ley reveló el pecado del hombre, pero Cristo nos muestra que solamente podemos ser redimidos por Él. O sea, la gracia, escuche bien, esto es interesante porque quiero que podamos entender esto. Cuando Cristo Jesús viene, Jesús dice: yo no he venido para quebrantar la ley. Jesús dice: yo vine para cumplirla. Pero Jesús vino a cumplirla para que tú y yo no tengamos que vivir bajo el régimen de la ley de Moisés, que era en el Antiguo Testamento, sino que ahora en el Nuevo Testamento hay gracia. Pero la ley, escucha bien, la gracia, pues, la gracia no anula la ley, sino que cumple y supera la ley en amor y en misericordia. Ahora, una cosa es saber lo que es gracia, pero vivirla es otra cosa. Porque cuando hablamos de gracia, escúcheme, présteme mucha atención, podemos malinterpretarla. Y cuando hablo de malinterpretar la gracia, pudiese ser que alguien dijese: bueno, entonces yo soy libre en Cristo, voy a vivir como quiero y voy a hacer lo que quiero y voy a pecar, al cabo siempre Cristo me va a perdonar. Pero ojo, la gracia no es una licencia para pecar. La gracia, es decir,
no ignora la verdad. Lo vuelvo a decir, la gracia no ignora la verdad. Más bien, la gracia, escucha bien, la gracia nos capacita para vivir en la verdad. Y te lo voy a comprobar bíblicamente cuando vamos a Romanos capítulo 6. Romanos 6, verso 14 específicamente. Le dice el escritor a la iglesia de Roma, fíjate bien, presta atención, dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ojo, él no está diciendo por cuanto estás en la gracia, peca todo lo que quieras. No, dice: hey, por cuanto estamos en la gracia, no dejes que el pecado se apodere de ti. ¿Estás conmigo? No, entonces los que estamos bajo la gracia, en esa misma gracia de Dios, debemos de fortalecernos y no dejar que el pecado se apodere, se enseñoree de nosotros. Y dice Gálatas 2:21 dice, Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios. Dice: pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces vuelvo a recapitular. En medio de la tentación es su gracia la que me fortalece. En medio de la prueba es su gracia la que me fortalece. Ante un mundo lleno de pecado y lleno de maldad, es su gracia la que me capacita para no permitir que las cosas de este mundo se enseñoreen de mi vida. Es en un medio lleno de tantas cosas, ideologías y filosofías, que la gracia de Dios me hace recordar la verdad de Dios para vivir en la verdad de Dios. Entonces, cuando hablamos de la gracia, es necesario entenderla, es necesario abrazarla, es necesario vivirla. Pero no puedo vivir en esa gracia yo solo. Necesito dejar que esa gracia me envuelva para que yo pueda abundar y vivir en esa gracia. Y no podemos ser una iglesia tampoco nada más llena de gracia sin verdad. No, ni tampoco podemos solo decir la verdad sin gracia. Es decir, todos son bienvenidos, todos pueden venir a la casa de Dios, pero no significa que tu comportamiento, porque eres bienvenido, es correcto. Entonces, como pastores vamos a predicar la verdad. Desde aquí vamos a señalar lo que es pecado, lo que no está bien, pero lo vamos a hacer con gracia y con amor. Y cuando yo abrazo a alguien, no significa que apruebo lo que esa persona hace, porque me puedes ver convivir con el más pecador de todo, Delicias. Pero no significa que yo apruebo su pecado, sino significa que lo amo en el amor del Señor y que lo abrazo, porque quiero que sea salvo, porque quiero que sea transformado. Pero le señalo su verdad, pero con la gracia de Dios, el amor y la misericordia de Dios. Y cuando hay que corregir a alguien en la iglesia, corregimos. Decimos la verdad, no ignoramos, corregimos, pero con amor. Cuando alguien es disciplinado, la intención no es castigarle, sino corregirle. Y hablando en ese sentido de corrección, tenemos que corregir, papás que están aquí, tenemos que corregir a nuestros hijos, pero sin olvidar la gracia de Dios. Ya voy terminando, ya termino en 2 minutos. La Biblia dice que Dios al hijo que ama, corrige. Y si tu papá, mamá, amas a tus hijos tienes que corregirlos, no maltratarlos, corregirlos, pero con gracia. ¿Sabe por qué estoy aquí? Porque me corrigieron con vara, con cinto, con guarache. Como no me están grabando con el cable de la plancha. Y yo le decía a mi mamá: ¿por qué me pegas, mamá? Y me decía: porque te amo. Y yo le decía, como muchos de ustedes: no me ames tanto.
Entonces, Dios nos corrige, nosotros corregimos. Llámese cristiano, no castigamos, corregimos, disciplinamos, pero lo debemos de hacer siempre en amor y con misericordia, llenos de esa gracia. Ahora, hermano Meni, si me puede ayudar, gracias. La gracia sobrepasa toda ley. Le decía en la mañana para ir aterrizando así con amor, porque la música así como que lo doblega a uno, como que no se vaya, hermano Meni. Como que lo doblega a uno la música, así lo hace uno aterrizar. Y sobre todo con estos mensajes que son duros de predicar. Deme el tono de G para aterrizar con gracia, Meni. Gracia, 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 gracia. Diga conmigo, gracia. La gracia sobrepasa toda ley. La gracia de Dios no solo supera la ley mosaica, sino que cualquier norma humana. Porque el mundo tiene sus normas, sus reglas, sus usos, sus costumbres. Entonces la gracia sobrepasa toda ley. De hecho, Jesús les dice: ustedes han oído que se ha dicho ojo por ojo. Y Jesús les dice: en mi reino no es así. ¿Sí está conmigo? Entonces por eso le digo que la gracia de Dios sobrepasa toda ley. Entonces, ¿qué hace? Nos desafía a tratar a todos con amor y compasión, sin hacer distinción. Pero a menudo nosotros queremos gracia para nosotros y justicia para los demás. O sea, nos cuesta dar lo que hemos recibido. ¿Qué hemos recibido? Gracia. ¿Y qué nos cuesta dar? Gracia. Y especialmente cuando creemos que no se lo merecen. Ay, es que no se lo merece. Ay, es que merece el infierno. Ay, es que merece que la lengua se le haga chicharrón y los sesos barbacoa de cabeza. No. Algunos hasta dicen: voy a hacer la oración de David por él. ¿Sabe cuál es la oración de David? Está en el Salmo 58, versos 6 y 8. Lo leo en la Nueva Versión Internacional. Salmo 58, 6 dice: rómpeles, oh Dios, los dientes, arráncaselos, Señor, los colmillos a esos leones, que se escurran como el agua entre los dedos, que se rompan sus flechas al tensar el arco. O sea, que se les reviente el arco, que se les quiebre la flecha, que se disuelvan como babosa rastrera y que no vean la luz, como si fueran abortivos, como si fueran un desecho del cuerpo. David le deseaba lo peor a sus enemigos. Pero ¿qué dice Jesús en Mateo? Al que te maldice, bendícelo. Al que te desee el mal, ora por él. Ora por él, bendícelo. Pídele a Dios que tenga misericordia de él. Ama a tus enemigos. Esa es la gracia de Dios. La Biblia dice que éramos enemigos de Dios por causa de nuestro pecado, y siendo enemigos de Dios, Él nos amó. Entonces tenemos que amar a nuestros enemigos, a los que nos desean el mal. Entonces queremos que Iglesia 316 sea una iglesia llena de gracia, que no solo prediquemos esa gracia, que extendamos esa gracia en la iglesia, en la casa y aún fuera de la casa. Amigo que estás aquí por primera vez, amiga que viniste por segunda vez, tal vez llegaste aquí sintiéndote inmerecedor, inmerecedora.
Tal vez llegaste sintiéndote que ya ni siquiera vale la pena vivir. Tal vez te persigue la culpa, te persigue el engaño, te persigue la mentira. Tal vez llegaste aquí con problemas que ya no puedes resolver. Tal vez, como dicen por ahí, tocaste fondo y llegaste aquí sin saber qué hacer. Tal vez ni siquiera querías venir a la iglesia porque dijiste: no, si entro ahí se va a caer. Y mira, gracias a Dios no se ha caído, porque por todos los que estamos aquí ya se hubiera caído. Y tú dices: ¿cómo le hago para salir de esto? ¿Cómo le hago para ya no sentir esa culpa? ¿Cómo le hago para ya no sentirme así? La Biblia dice: vengan a mí los que están cansados y cargados y trabajados, no de trabajo sino de esta vida, cansado de esta vida, dice Jesús, y yo los haré descansar. La Biblia dice que todos somos pecadores y que todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios. Pero la Biblia misma dice que Él envió a Jesús, su Hijo, a morir por ti y por nuestros pecados. Entonces todos somos pecadores, pero el único que nos puede perdonar se llama Jesús de Nazaret. Y la Biblia dice que si confesamos con nuestra boca nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. La Biblia dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces tú hoy puedes ser libre del pecado y de la culpa viniendo ante Jesús y diciéndole: Jesús, te necesito. Jesús, reconozco que he pecado. Jesús, reconozco que he hecho las cosas mal. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, límpiame, cámbiame. Y en ese momento que tú haces esa oración, viene la gracia de Dios, te limpia tus pecados, te perdona tus pecados, cambia tu mente, cambia tu corazón. Y ahora la Biblia dice que los que les recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y como hijo de Dios, entonces tú te mereces, o como hijo de Dios, tú entonces tienes acceso a todas las bendiciones de Dios. Yo pregunto: ¿habrá alguien aquí que dice: yo pastor, yo predicador, necesito a Jesús? Yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón. ¿Habrá alguien aquí que quiera levantar la mano y diga: yo estoy aquí por primera vez, segunda vez, yo necesito a Jesús en mi corazón? ¿Habrá alguien que no te dé pena, que no te dé vergüenza? Dicen por ahí: vergüenza es pedir prestado y no pagar. Vergüenza es hacer lo malo. Vergüenza es andar en pecado. Pero aceptar a Jesús es para valientes. Entonces, ¿habrá alguna mujer valiente? Vuelvo a preguntar: ¿algún hombre valiente que diga: yo necesito a Jesús? Levante la mano. ¿Alguien? ¿Sí? No, nadie. Dios te bendiga, amigo. Puedes venir acá, me dejas orar por ti. Ven, que no te dé vergüenza. Ven. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que quiera venir? ¿Por qué no nos ponemos de pie, por favor? Y si alguien siente la necesidad de venir acá, puede hacerlo ahora, porque el tiempo avanza y yo quiero orar por este amigo, pero también quiero orar por ti que necesitas a Jesús. ¿Habrá alguien más que dice: yo pastor, yo predicador, necesito a Jesús? Vente, ven. Cristo te ama. Cristo murió en la cruz por ti y por tus pecados. Dios te bendiga. Dios te bendiga. La Biblia dice que cuando alguien le entrega su corazón a Cristo, hay fiesta en el cielo y también hay fiesta aquí en la iglesia. ¿Alguien más que quiera pasar? Ya hay dos valientes aquí. ¿Alguien más dice: yo
¿Qué les parece si hacemos algo? ¿Qué les parece si todos hacemos la misma oración? ¿Me ayudan a orar todos? Tal vez a alguien le dio mucha vergüenza pasar, está bien, pero ahí donde estás, haz esta oración. Vente, Dios te bendiga. Y ustedes que están acá al frente, cierren sus ojos, por favor, y hagan esta oración de todo corazón. Esta oración que ustedes van a hacer, Dios los está escuchando. Así es que quiero que todos oremos fuerte y digamos: Señor Jesús, me acerco a ti, porque sé que solo tú me puedes ayudar. Te necesito. Reconozco que soy pecador. Perdóname. Perdona mis pecados. Perdona mis errores. Me arrepiento de mis pecados. Renuncio a todo pecado y te pido que me limpies y que me cambies. Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Ayúdame a vivir para ti bajo esa gracia. Hoy confieso con mi boca mis pecados y confieso con mi boca que soy salvo. Gracias, Jesús, por salvarme. Amén. Hermanos, líderes, pastor, ayúdame a orar por estos jóvenes valientes que están acá. Señor, extendemos